Un solo momento puede destrozar una vida. Para la mayoría, es una tragedia, una pérdida repentina, un diagnóstico terrible. Pero para el oficial Kyle Rourke, un hombre envuelto en la autoridad de una placa y envenenado por un odio silencioso, ese momento fue de poder triunfante. Sostenía un pequeño paquete de polvo blanco, envuelto en una bolsa de pruebas, la clave que creía que alejaría otro problema de las calles. La mujer frente a él, una mujer negra de ojos serenos e inteligentes, era su objetivo. La veía como una estadística más, un rostro olvidado en una celda. No tenía ni idea de que no solo estaba plantando drogas a un ciudadano, sino al agente de la ley más poderoso de todo el país. Antes de empezar, ¿desde dónde nos ves hoy? Cuéntanoslo en los comentarios. Si te gustan las historias inspiradoras de resiliencia y justicia, dale a me gusta, comparte este video y suscríbete para ver más historias increíbles. Tu apoyo nos ayuda a compartir estas impactantes historias con aún más gente. Comencemos. El aire en la Terminal 4 del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy era una espesa mezcla de ansiedad humana. Olía a limpiazuelos, a combustible de avión y al sudor colectivo de miles de personas que corrían hacia otro lugar. Para el agente de policía de la autoridad portuaria, Kyle Rourke, era un coto de caza. A sus 43 años, su rostro era un mapa de agravios, surcado por líneas de resentimiento en torno a una mueca perpetua que a su propia madre le habría costado mucho aceptar. Su complexión, antes atlética, se había suavizado hasta convertirse en una barriga que tensaba los botones de su uniforme azul, una manifestación física de su alma perezosa y amargada. «Miren esta manada», murmuró, con una voz quejumbrosa, solo dirigida a su compañero, el agente Ben Carter. Carter, de apenas 25 años, aún conservaba el rostro fresco y ligeramente ingenuo de quien creía que la placa servía para ayudar a la gente. Idolatraba la aparente confianza de Rourke, confundiendo la crueldad cínica de su compañero con sabiduría experimentada. «Siempre es un zoológico los jueves, Kai». Carter respondió, sus ojos recorriendo las filas en busca de amenazas reales, bolsos abandonados, tics nerviosos, las señales que le habían enseñado en la academia. Los ojos de Rourke no buscaban amenazas, buscaban objetivos. Su mirada se deslizó sobre un grupo ruidoso de universitarios, una familia agobiada con niños pequeños que gritaban y un hombre de negocios que ladraba por teléfono. Los descartó a todos. ¿Eran demasiado problemáticos o no eran los adecuados? Su estilo de vigilancia era un arte de la eficiencia, una forma retorcida de perfilación que tenía menos que ver con la seguridad y todo con satisfacer una necesidad personal. Entonces la vio. Estaba de pie cerca del frente de la fila de seguridad de la TSA, un retrato de serena compostura en medio del caos. Una mujer negra, quizás de unos 40 y tantos, vestida con un traje azul marino de corte impecable pero sobrio. Llevaba el pelo peinado con pulcros mechones profesionales recogidos en un moño bajo. Sostenía un sencillo y elegante bolso tote de cuero y una maleta con ruedas estándar. No estaba al teléfono. Simplemente observaba, absorbiendo la escena con una intensidad analítica y silenciosa que la mayoría de la gente, incluido Carter, pasaría completamente desapercibida. Rourke no vio nada de eso. Lo que vio fue una colección de estereotipos filtrados a través de la lente sucia de sus prejuicios. Vio a una mujer negra con ropa que, para él, parecía demasiado cara. Vio una confianza que interpretó como arrogancia. Vio un objetivo. Ahí. Rourke le dio un codazo a Carter, con una leve sonrisa depredadora en los labios. ¿La ves? Traje azul marino. Vamos a hacerle una segunda revisión. Carter entrecerró los ojos. ¿Ella? ¿Por qué? No está haciendo nada. Parece profesional. ¿Profesional? Rourke se burló. La palabra le supo a insulto. Ese es el truco más viejo del libro, chico. Se arreglan, intentan mezclarse, probablemente dirigiendo algo. Y ese bolso, señaló con la cabeza su bolso de cuero, parece pesado.
Veamos en qué tipo de negocio está. Esta era la parte que siempre le revolvía el estómago a Carter. Se unió a la fuerza para detener terroristas, encontrar bombas, ser un héroe. En cambio, pasaba la mayor parte de sus turnos con Rourke en estas búsquedas aleatorias que nunca parecían aleatorias. Siempre recaían en personas de color, personas con aspecto pobre o personas que simplemente tenían la mala suerte de cruzarse con la mirada de Rourke de una manera que a él no le gustaba. Pero cuestionar a Rourke significaba ser tildado de débil, de una carga. Así que, como siempre, Carter se tragó la duda y asintió. La mujer se llamaba Anya Sarma. De hecho, se dirigía a Londres para una conferencia de inteligencia de los 5 ojos. Viajaba en un vuelo comercial y vestía de civil, como solía hacer en viajes internacionales para mantener un perfil bajo. Lo único que llevaba en su costoso bolso de cuero era un portátil con protección oficial, carpetas de información con marcas clasificadas. Era, de hecho, una copia de las meditaciones de Marco Aurelio y una foto de su difunto esposo. Lo único más pesado que los archivos era el peso de su título, un título que nadie en esta terminal sabía que ostentaba. Directora del FBI. Oficina de Investigación. Anya había notado a Rourke minutos antes. Estaba entrenada para detectar a hombres como él. No estaba escrutando a la multitud en busca de amenazas. La estaba escrutando en busca de presas. Su postura era demasiado agresiva. Sus ojos se detenían demasiado tiempo, y se comportaba con la arrogancia inmerecida de un matón con placa y pistola. Sintió una familiar opresión de cansancio en el pecho, la misma sensación que había tenido desde pequeña, una plegaria silenciosa de, por favor, yo no, hoy no. Pero hoy era ella. Mientras colocaba su maleta con ruedas en la cinta transportadora, Rourke dio un paso adelante, bloqueándole deliberadamente el paso. Carter lo flanqueaba, intentando parecer imponente, pero sobre todo con aspecto incómodo. Señora. La voz de Rourke estaba impregnada de falsa cortesía. Necesitamos que se haga a un lado para un control de seguridad adicional al azar. Anya lo miró. Su mirada era firme, su expresión indescifrable. Se había enfrentado a capós de cárteles abatidos, espías rusos y comités del Congreso. No se dejó intimidar por un policía del aeropuerto descontento. Agente, dijo con voz tranquila y serena. Mi vuelo a Heathrow embarca en 40 minutos. Es necesario. La sonrisa de Rourke se ensanchó. Le encantaba que lo interrogaran. Le daba la oportunidad que necesitaba. Es tan necesario como yo lo digo, señora. Ahora, por favor, acérquese y nos llevaremos esa bolsa. No esperó a que se la entregara. Se la arrebató del hombro con un tirón brusco. En ese momento, Anya Sarma, la directora del FBI, se convirtió en una mujer negra más, siendo acosada en público. Dejó que se llevara la bolsa. Dejó que la condujera a una zona de registro estéril con paredes de cristal, justo al lado del control principal. Sabía que era una actuación, con una calma fría y calculadora, decidió dejarlo actuar. Quería ver hasta dónde era capaz de llegar. La zona de revisión secundaria era un pequeño cubo de cristal y linóleo, sin alma, diseñado para la máxima humillación. Los viajeros al otro lado del cristal se quedaron boquiabiertos, con expresiones que mezclaban lástima, sospecha y alivio al ver que no eran ellos. Rourke disfrutaba de esta audiencia. Colocó la bolsa de la directora Sarma sobre la mesa de acero inoxidable con un golpe teatral. Muy bien, veamos qué tenemos, dijo, poniéndose un par de guantes azules de látex con un crujido innecesariamente fuerte. Ben Carter estaba de pie junto a la puerta, con los brazos cruzados, intentando proyectar una autoridad que no sentía. Observó a Rourke y a la mujer. Estaba desconcertantemente tranquila, con las manos entrelazadas, la postura erguida, sin perder de vista nada. No suplicaba ni se enfadaba. Estaba observando. Era inquietante. Rourke, sin embargo, estaba en su salsa.
Abrió la cremallera de la bolsa y empezó a sacar su contenido con deliberada falta de cuidado. Primero llegó el portátil. Gruñó, dejándolo a un lado. Luego, las carpetas informativas. Abrió uno, con los ojos vidriosos ante el denso texto y los sellos oficiales. ¿Lectura importante?, se burló, arrojándolo sobre la mesa. Muy importante, respondió Anya, con la voz plácida. La mano de Rourke volvió a la bolsa. Este era el momento. Sus movimientos eran una sinfonía de engaños, una prestidigitación que había perfeccionado durante años de revisiones similares. Mientras su mano izquierda hurgaba ruidosamente dentro de la bolsa, su mano derecha, oculta por una fracción de segundo por la abertura y su propio cuerpo, se deslizó dentro de su chaleco táctico. Sus dedos se cerraron alrededor de un pequeño paquete de plástico bien envuelto que había recuperado de la taquilla de pruebas de una redada de drogas meses atrás. Era su póliza de seguros. Su herramienta para fabricar culpa. Mientras su mano izquierda sacaba el ejemplar de Meditaciones de Anya, su mano derecha, que ahora sostenía el paquete, metió la mano en la bolsa. Encontró un bolsillo lateral. Vaya, 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 dijo, con la voz bajando una octava de gravedad artificial. ¿Qué tenemos escondido aquí? Su mano emergió, apretando el pequeño paquete entre el pulgar y el índice. Dentro había una pequeña cantidad de un polvo blanco cristalino. Fentanilo. Un fin de carrera. Un destructor de vidas. Lo levantó a la luz para que Carter y el público boquiabierto lo vieran. Parece que tenemos un problema. Los ojos de Carter se abrieron de par en par. Por un horrible segundo lo creyó. Sintió una oleada de adrenalina. Tal vez Rourke tenía razón desde el principio. Pero entonces lo vio. Un destello de algo en los ojos de Rourke. No sorpresa, sino un triunfo engreído y autocomplaciente. Y recordó cómo el cuerpo de Rourke había protegido la bolsa por solo un segundo. La repugnante comprensión cayó sobre él. Rourke no había encontrado las drogas. Él las había puesto allí. Anya Sharma miró el paquete. Miró el rostro triunfante de Rourke. Y no sintió miedo, sino una profunda y escalofriante claridad. El cansancio que había sentido antes había desaparecido, reemplazado por una ira fría y dura que se le había instalado en lo más profundo. Este hombre, en su pequeño reino mezquino y racista, acababa de declararle la guerra a la mujer equivocada. Eso no es mío, afirmó. No era una súplica. Era un hecho. Oh, eso es. Nunca lo son. Rió Rourke entre dientes, con un sonido chirriante. Se giró hacia su compañero. Carter, café, posesión de un narcótico de la lista 2 con intención de distribuirlo. Parece que su vuelo a Londres está cancelado, señora. Tiene un nuevo destino en mente. Reserva Central. Carter dudó. El corazón le latía con fuerza. Esto está mal. Es una trampa. Miró del rostro engreído de Rourke al increíblemente tranquilo de la mujer. Sus ojos se encontraron con los suyos, y por un segundo sintió que ella podía ver a través de él, hasta los recovecos más cobardes de su alma. No vio miedo en su mirada, solo una profunda y desconcertante decepción. Carter. Ahora. Rourke ladró, su voz aguda y amenazante. El hechizo se rompió. El miedo a Rourke, a perder su trabajo, a arruinar su propio futuro triunfó. Con manos temblorosas, Ben Carter sacó sus esposas. Señora, por favor, dese la vuelta y coloque las manos tras la espalda. Murmuró, su propia voz sonándole extraña. Anya Sharma hizo lo que le dijeron. No se resistió. No discutió. Mientras el frío acero se cerraba alrededor de sus muñecas, mantuvo la mirada fija en Rourke. Memorizaba cada detalle de su rostro. El vaso sanguíneo roto en su ojo izquierdo. La pequeña cicatriz sobre su labio. El brillo de satisfacción de un hombre que se creía intocable. Se inclinó hacia ella. Su aliento olía a café rancio y malicia. Debería haberlo pensado mejor antes de intentar contrabandear su veneno por mi aeropuerto, susurró.
Las palabras estaban destinadas solo a ella. Ahora aprenderá lo que le sucede a los criminales como usted. Mientras Carter se la llevaba, la multitud de espectadores se apartó, sus rostros convertidos en un mural de juicio. A sus ojos, ella ya era culpable. Rourke la vio marcharse, invadido por una profunda satisfacción. Había puesto a otra en su lugar. Había afirmado su poder. Tomó la radio para pedir un vehículo de transporte, sintiéndose como el rey de su castillo. No tenía ni idea de que no acababa de arrestar a una ciudadana. Acababa de esposar a todo el peso del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. La sala de interrogatorios de la subestación de la autoridad portuaria en el aeropuerto JFK era una caja beige diseñada para aplastar el espíritu humano. El aire era viciado, las luces fluorescentes emitían una melodía monótona y desgarradora, y una mesa solitaria, atornillada sin piedad, con 3 sillas, llenaba el espacio. Un espejo unidireccional cubría casi toda una pared. Un ojo oscuro y silencioso que miraba fijamente la habitación. Anya Sarma estaba sentada a la mesa, con las manos esposadas. Le habían quitado la chaqueta del traje, dejándola con una sencilla túnica de seda. Parecía más pequeña, más vulnerable, pero su postura se mantenía impecable. No había dicho una palabra desde que la trajeron, manteniendo un silencio mucho más desconcertante que cualquier diatriba o arrebato. Rourke caminaba frente a ella, exaltado por su propio poder. Carter estaba de pie cerca de la puerta otra vez, una miserable estatua de arrepentimiento. Bueno, hagámoslo fácil, empezó Rourke, apoyando los nudillos en la mesa. Sabemos lo que eres, una mula, moviendo mercancía para un traficante de mala muerte. Danos un nombre, con quien te reunías en Londres, y tal vez podamos hablar con la fiscalía para bajarle el tono a esto. Si te quedas callado, te enfrentas a un mínimo de 10 años. Crímenes federales, ¿me entiendes? Anya sostuvo su mirada. Te entiendo perfectamente, agente Rourke. Entiendo que crees haber encontrado aproximadamente 10 gramos de fentanilo en mi bolso. Rourke parpadeó. Su articulación era precisa, clínica. Así es, 10 gramos de veneno. ¿Y usted realizó una prueba de campo con esta sustancia?, preguntó Anya, con tono coloquial, como si estuvieran hablando del clima. Por supuesto que sí. Rourke mintió. No lo habían hecho. No quería que la evidencia se procesara oficialmente aquí. La quería en el centro, donde tenía amigos en el laboratorio que respaldarían su jugada. ¿Y usted ha mantenido la cadena de custodia de este supuesto narcótico desde su descubrimiento? La bravuconería de Rourke flaqueó. ¿Qué clase de pregunta es esa? Soy policía. Conozco el procedimiento. Estoy segura de que sí, dijo Anya, con un dejo de acero en la voz. Agente Carter, usted estuvo presente durante toda la búsqueda, ¿correcto? Carter se estremeció como si lo hubieran golpeado. Todas las miradas estaban puestas en él. Sí. Sí, señora. Y usted, en algún momento, me vio comportarme de una manera que sugiriera que estaba nervioso, agitado o consciente de algún contrabando en mi equipaje. A Carter se le secó la boca. No. Usted estaba tranquilo. Rourke le lanzó una mirada asesina. Lo que mi compañero quiere decir es que estabas demasiado tranquila, como si ya hubieras hecho esto antes. Volvió su atención a Anya. Basta de juegos. Te tenemos en el punto justo de mira. Yo empezaría a pensar a quién vas a llamar. Anya casi sonrió. Sí, estoy de acuerdo. Es hora de que haga mi llamada. Rourke sonrió con suficiencia. Bien. Llama a tu abogado. Llama a tu camello. Llama a tu mamá. No cambiará nada. No tengo intención de llamar a ninguno de ellos, dijo Anya, con la mirada fija en el espejo retrovisor. Sabía que había una cámara en la esquina y que estaba grabando. Había estado catalogando su posición, el ángulo del micrófono, la marca del equipo de grabación desde que entró. Necesito hacer una llamada. Tengo derecho a ella.
Y necesito que marques el número por mí, ya que estoy inmovilizada. Rourke puso los ojos en blanco, pero le hizo un gesto a Carter para que cogiera su móvil. De acuerdo, dale el número. Date prisa. Anya recitó un número de 10 dígitos, el prefijo de Washington, D.C. Era un número que conocía mejor que el suyo. Carter, con las manos sudorosas, manipuló torpemente su teléfono y marcó. Puso el altavoz y lo extendió. El teléfono sonó 1, 2 veces. Una voz profunda y profesional respondió, cortante y eficiente. Sourn. La sonrisa de Rourke se desvaneció. No hubo saludo, solo un nombre. Sonaba oficial. Soy la directora Anya Sharma, dijo, con una voz que resonó con una autoridad que de repente llenó la pequeña habitación beige y pareció dejarla sin aliento. Invoco el código Sierra 90. Ubicación, JFK, subestación de policía de la autoridad portuaria, sala de interrogatorios 2. He sido detenido ilegalmente por el agente Kyle Rourke, placa N grado 7314, y el agente Ben Carter, placa N grados 8921. El agente Rourke ha colocado lo que creo que es un narcótico de la lista 2 en mis efectos personales. Necesito asistencia inmediata del Grupo de Operaciones Especiales de la Oficina de Campo de Nueva York y de un equipo legal federal. Tiene 15 minutos. Hubo medio segundo de silencio al otro lado de la línea. Entonces la voz de Sourn, ahora desprovista de calma y cargada de fría furia, respondió, entendido, director. 15º minuto. La línea se cortó. Carter miró su teléfono como si fuera una serpiente. Miró a Anya, luego a Rourke. Su rostro estaba pálido. Rourke estaba paralizado. La máscara de suficiencia en su rostro se desmoronó en una confusión que rápidamente se transformó en pánico. ¿Director? ¿Director de qué? ¿De alguna empresa de seguridad corporativa? ¿Qué clase de estafa intentas tramar? ¿Qué clase de estafa intentas tramar? Pero la convicción en su voz había desaparecido. El nombre, Anya Sharma, le picó en los borrones de la memoria. Lo había visto en alguna parte recientemente. ¿En las noticias? ¿Un memorando para todo el departamento? Anya finalmente se permitió una pequeña y fría sonrisa. Miró directamente a Kyle Rourke, el matón que había ejercido su poder con tanta naturalidad y crueldad. Me preguntó en qué clase de asunto estaba, agente Rourke, dijo con voz tranquila, pero con el peso de una avalancha. Estoy en el negocio de la justicia, y usted y su compañero se acaban de convertir en mi caso más urgente. La sangre desapareció del rostro de Rourke. Retrocedió un paso tambaleándose, con la mente acelerada, tratando de comprender las palabras del nombre. Anya Sharma. Y entonces, como un rayo, el recuerdo lo golpeó. Un informe de seguridad reciente de Seguridad Nacional. Había una foto del nuevo director, del FBI, una foto de la mujer sentada en su sala de interrogatorios, esposada. El zumbido de las luces fluorescentes de repente sonó como un grito. Durante los siguientes 10 minutos, la sala de interrogatorios fue una tumba de silencio sofocante. El aire, antes cargado con la energía agresiva de Rourke, ahora estaba cargado de su miedo palpable y asfixiante. Miró fijamente a Anya Sharma, con la mente hecha un mar de negación y terror. No podía ser. Era una mentira elaborada y engañosa de un criminal de alto rango. Pero su calma, su lenguaje preciso, el nombre como una espina en el teléfono. Todo parecía aterradoramente real. Ben Carter parecía a punto de vomitar. Se apoyó en la pared, con el rostro pálido y sudoroso. Miraba fijamente a la puerta, luego a Anya, luego a su compañero, que parecía encogerse dentro de su propio uniforme. Anya permaneció completamente quieta, un faro de tranquilidad en el ojo del huracán que había convocado. Contaba. No segundos, sino movimientos. Ya iba 3 pasos por delante, planeando la investigación, los interrogatorios, la preservación de las pruebas.
Este era su mundo. Esto era lo que hacía. Justo a los 12 minutos, el mundo exterior de la pequeña habitación explotó. No empezó con un golpe. Comenzó con un temblor. El sonido de pasos pesados y decididos resonó por el pasillo. Botas sobre linóleo, un sonido que iba en serio. Gritos estallaron desde la oficina principal, voces de autoridad que interrumpían el parloteo habitual de la estación. FBI, quédense todos donde están. Rourke giró la cabeza hacia la puerta. Sus ojos estaban abiertos por el pánico animal. La puerta de la sala de interrogatorio se abrió de golpe, no de una patada, sino con una fuerza rápida y controlada que denotaba un entrenamiento superior. Dos hombres con trajes oscuros y chalecos tácticos, con los rifles en alto, flanqueaban la entrada. Eran la punta de lanza. Detrás de ellos se encontraba un hombre negro alto e imponente, con la cabeza rapada y el rostro cubierto, tallado en granito. Su traje estaba inmaculado. Sus ojos ardían con un fuego frío que podía derretir el acero. Era el subdirector Marcus Thorne. La mirada de Thorne recorrió la sala en un nanosegundo, evaluando cada detalle. Los dos oficiales uniformados, la cámara en la esquina y su directora, sentada tranquilamente a la mesa, esposada. Ver las esposas en sus muñecas le hizo apretar la mandíbula con tanta fuerza que parecía que le iba a romper un diente. Entró en la habitación, empequeñeciendo a todos los demás. Ignoró por completo a Rourke y Carter, concentrado en Anya. Directora Sarma, dijo, con la voz contenida y un murmullo de furia. ¿Le han hecho daño? Estoy bien, Marcus, respondió ella con voz firme. Solo molesta. Thorne asintió brevemente. Sacó una llave pequeña del bolsillo y se colocó detrás de ella. Con 2 clics, las esposas cayeron de sus muñecas sobre la mesa con un ruido metálico que sonó como una sentencia de muerte en la silenciosa habitación. Anya se frotó las muñecas, el simple gesto y acto de liberación que Rourke observó con un horror creciente y desgarrador. Solo entonces Thorne volvió la mirada hacia los 2 oficiales de la autoridad portuaria. No era una mirada de ira. Era una mirada de desprecio puro y sin adulterar. Oficial Kyle Rourke, placa 7314. Oficial Ben Carter, placa 8921. Dijo Thorne, con la voz peligrosamente baja. Había memorizado los nombres y números de la llamada. Deben colocar sus armas sobre la mesa, lentamente. Luego, colocarán las manos en la parte posterior de la cabeza y se girarán hacia la pared. Rourke estaba paralizado. Su cerebro no podía procesar la realidad de la situación. Agentes del FBI, equipo táctico, el subdirector, en su subestación, ¿por su arresto? Esto es un malentendido, tartamudeó Rourke, con la voz quebrada. Tenía narcóticos. Una cantidad significativa. Thorne dio un paso lento y deliberado hacia él. Tiene derecho a guardar silencio, oficial Rourke. Le sugiero que comience a ejercerlo. Con efecto inmediato. Sus armas. Sobre la mesa. Ahora. Los 2 agentes en la puerta se movieron. El leve movimiento de sus rifles y la tácita promesa de lo que sucedería si no cumplía. La realidad finalmente se derrumbó sobre Kyle Rourke. Con mano temblorosa, desenfundó su Glock y la dejó sobre la mesa. Carter, con aspecto destrozado, hizo lo mismo. Se giraron hacia la pared. La pintura beige, el color de sus carreras arruinadas. Justo entonces, otra figura apareció en la puerta. La jefa de policía de la autoridad portuaria JFK, Olivia Chen. Una mujer severa cuyo rostro era una máscara de confusión e indignación. ¿Qué demonios está pasando aquí?, preguntó, mirando a los agentes federales que habían irrumpido en su estación. ¿Quién autorizó esto? Thorne se giró hacia ella con expresión inflexible. Yo, jefe Chen. Subdirector Marcus Thorne, FBI. Esta estación es ahora una escena de un crimen federal bajo mi autoridad. Señaló a Anya, que ahora estaba de pie. Un agente le había entregado la chaqueta del traje.
Sus oficiales acaban de cometer un delito federal. Detuvieron ilegalmente e incriminaron a un agente federal. En este caso, hizo una pausa para enfatizar, dejando las palabras flotando en el aire. El director del FBI. La jefa Chen se quedó boquiabierta. Miró a Thorne, luego a la mujer con la blusa de seda, que se estaba poniendo la chaqueta como si se preparara para una reunión de la junta. La reconoció, seguida de una oleada de náuseas. Ella también había visto los informes de seguridad interna. Conocía esa cara. Dios mío. Respiró, palideciendo. Miró las espaldas de Rourke y Carter con una expresión de absoluta traición y asco. Mis agentes están asegurando todas las grabaciones de vigilancia, todos los registros y las pruebas que Rourke afirma haber encontrado. Thorne continuó, con la voz helada. Las grabaciones de la sala de interrogatorio ya se están descargando a un servidor federal seguro. Sus oficiales, señaló a los dos hombres contra la pared, están siendo puestos bajo custodia federal. Serán trasladados al número 26 de Federal Plaza para su procesamiento. Rourke no pudo evitarlo. Giró la cabeza, con el rostro desgarrado por la desesperación. No puede hacer esto. Esta es mi jurisdicción. Soy policía. La directora Sarma dio un paso al frente. Todas las miradas se posaron en ella. Miró directamente al hombre que la había humillado e incriminado. No había triunfo en su expresión, solo una profunda gravedad condenatoria. Usted era policía, señor Rourke, dijo, su voz interrumpiendo sus patéticas protestas. Ahora mismo, es sospechoso en una investigación federal por tráfico de drogas, manipulación de pruebas y violación de derechos civiles bajo pretexto de la ley. Tenía la autoridad de una placa y la usó para envenenar a la comunidad que juraba proteger. Pensó que yo era solo un número más, otra cara a la que podía incriminar. Se equivocó. Se giró hacia su subdirector. Marcus, léale sus derechos. Quiero estar en el próximo vuelo disponible a Londres. Usted y la Fiscalía Federal pueden encargarse de la lectura de cargos. Dicho esto, la directora Anya Sarma salió de la sala de interrogatorios, dejando tras de sí los restos de 2 carreras en el inicio de una enorme investigación federal. La tormenta no acababa de llegar, sino que lo había arrasado todo a su paso. La toma de control de la subestación de la autoridad portuaria JFK por parte del FBI fue brutalmente eficiente. Fue una operación quirúrgica, ejecutada con una rapidez y precisión que dejó atónitos y en silencio a los agentes locales. Agentes de la oficina de campo de Nueva York invadieron el edificio. Sus trajes oscuros contrastaban marcadamente con los uniformes azules del PAPD. Se mostraron educados pero firmes, con una autoridad absoluta. Todo el puesto de control de seguridad donde ocurrió el incidente fue acordonado con cinta federal. Los equipos forenses de élite comenzaron a buscar huellas dactilares, a embolsar pruebas, y lo más importante, a incautar todos los discos duros de las cámaras de vigilancia en un radio de 400 metros. Abrieron la taquilla de Rourke con una cizalla, examinaron e inventariaron su contenido. Su patrulla fue incautada. Todos los expedientes que había manipulado en los últimos 5 años fueron marcados para su revisión inmediata. Mientras tanto, Kyle Rourke y Ben Carter fueron escoltados fuera de la estación esposados, sus propias esposas, una pequeña y amarga ironía que Carter no pasó desapercibida. Los colocaron en la parte trasera de una Chevrolet Suburban negra, sin distintivos, con ventanas tintadas. Los hombres que habían sido depredadores hacía apenas 1 hora eran ahora presas, atrapados en una jaula que ellos mismos habían creado. El viaje a la sede del FBI en el Bajo Manhattan, en el número 26 de Federal Plaza, fue silencioso, salvo por el sonido de la respiración agitada de Rourke. Ben Carter estaba sentado en otro vehículo, mirando por la ventana las luces de la ciudad que se difuminaban. Su vida pasaba ante sus ojos. El orgullo en los rostros de sus padres en su graduación de la academia. El juramento que había hecho. El héroe que había querido ser.
Lo había tirado todo por la borda por miedo a un hombre que ahora era tan impotente como él. Un único rastro de lágrimas atravesaba la mugre de la ventana. De vuelta en el JFK, el subdirector Thorne estaba con la jefa Olivia Chen en su oficina. El impacto inicial había pasado, reemplazado por una resolución sombría y furiosa de su parte. Mi oficina cooperará plenamente, director Thorne, dijo con voz tensa. Quiero todos los informes, todos los registros, todos los papeles con el nombre de Rourke en su escritorio para mañana. Hemos tenido quejas sobre el antes. Nada que se haya consolidado. Acusaciones vagas de comportamiento agresivo, perfilación. Su representante sindical siempre se las arreglaba para que los despidieran. No los despedirán esta vez, jefe, respondió Thorne, con la mirada fija en ella. La directora Sarma quiere que esto se investigue de arriba abajo. No solo quiere a Rourke. Quiere saber cómo se le permitió a un hombre como él operar durante tanto tiempo. Quiere saber si hay otros. Chen asintió con expresión sombría. Yo también. La investigación comenzó a desvelar las capas de la carrera de Kyle Rourke. Y lo que encontraron estaba podrido hasta la médula. No era solo un policía racista con rencor. Era metódico. El equipo de análisis forense digital analizó rápidamente la computadora portátil personal de Rourke y los teléfonos prepago encontrados en su apartamento. Descubrieron archivos y mensajes cifrados. Cuando los criptógrafos del FBI los descifraron, se hizo evidente el alcance total y escalofriante de su operación. Rourke formaba parte de una pequeña red clandestina de agentes dentro de la autoridad portuaria. Se hacían llamar los barrenderos. Sus objetivos eran casi exclusivamente minorías, a menudo personas con apariencia adinerada, a quienes llamaban con resentimiento ganadores de la lotería. Plantaban drogas, confiscadas en redadas anteriores y nunca registradas correctamente, y luego extorsionaban a las víctimas. La mayoría de las víctimas, aterrorizadas por la corrupción y ante una montaña de pruebas falsas, pagaban un soborno cuantioso, entregado a través de un fiador sospechoso que también formaba parte de la conspiración. El dinero se repartía y los cargos desaparecían misteriosamente debido a la pérdida de pruebas o errores de procedimiento. Para quienes no podían o no querían pagar, Rourke se aseguraba de que fueran procesados con todo el rigor de la ley. Arruinó vidas por deporte y por dinero. Destruyó familias, deportó a gente y envió a hombres y mujeres inocentes a prisión. La directora Sarma no fue su primera víctima. Fue solo la primera que pudo contraatacar a escala global. Las pruebas eran contundentes. Los registros financieros mostraban depósitos de efectivo inexplicables en las cuentas de Rourke, que coincidían perfectamente con las fechas de arrestos cuestionables. El testimonio del fiador, que cedió ante la presión federal en una hora, corroboró todo el plan. La última pieza del rompecabezas era Ben Carter. Estaba sentado en una sala de interrogatorio diferente, aún más fría, en el centro. No había pedido un abogado. Simplemente estaba allí sentado, vacío, esperando. Sabía que tenía una sola oportunidad, una sola, de salvar un rastro de su humanidad. Cuando Marcus Thorne y un perspicaz fiscal adjunto llamado David Sterling entraron en la sala. Estaba listo para confesarlo todo. La sala de interrogatorios del número 26 de Federal Plaza suponía una mejora significativa en la intimidación en comparación con la subestación JFK. Estaba insonorizado, no tenía ventanas y el aire tenía una frescura refrescante. Ben Carter estaba sentado temblando, aunque no de frío. Marcus Thorne y David Sterling entraron. Sterling, el fiscal del Distrito Este de Nueva York, era un hombre de unos 50 años con reputación de ser un tiburón que olía la sangre a kilómetros de distancia. No se sentó. Se quedó de pie, con los brazos cruzados, dejando que su reputación llenara la habitación. Thorne se sentó frente a Carter y colocó una carpeta delgada sobre la mesa entre ellos. No la abrió. Oficial Carter. Thorne comenzó, con la voz desprovista de emoción. Mi nombre es Marcus Thorne.
Este es el fiscal federal adjunto David Sterling. Está en un gran problema. Tal como están las cosas, enfrenta cargos de conspiración para distribuir narcóticos, privación de derechos civiles bajo el amparo de la ley y hacer declaraciones falsas a agentes federales. Colectivamente, está mirando una sentencia que significa que será un anciano cuando salga. Si sale. Carter se estremeció ante cada cargo. Finalmente levantó la vista, con los ojos enrojecidos y desesperado. Yo no planeé nada. Lo juro. Era todo él. Sterling se burló desde la esquina. Te quedaste al margen. Le pusiste las esposas. No dijiste nada. A los ojos de la ley, eres igual de culpable. Tu silencio te convierte en un cómplice. Tienes una opción, hijo, dijo Thorne, inclinándose ligeramente hacia adelante. Su voz se suavizó, pero solo un poco. Fue un movimiento calculado, la clásica rutina del policía bueno. Pero fue el único salvavidas de Carter. Puedes hundirte con un hombre que te arrojaría a los lobos sin pensarlo 2 veces. Un hombre que te preparó para que fuera su cómplice. O puedes decirnos la verdad. Toda la verdad. Y tal vez, solo tal vez, el señor Sterling tome en consideración su cooperación. La resolución de Carter se desmoronó. El dique de miedo, culpa y vergüenza que había estado reteniendo durante meses finalmente estalló. Las palabras salieron a borbotones, primero como un tartamudeo, luego como una inundación. No era la primera vez, susurró, con lágrimas en los ojos. Él lo llamó pescar. Caminábamos por las terminales y él simplemente escogía a alguien. Siempre era un negro, o un latino, a veces un árabe. Nunca una persona blanca, nunca. Describió el juego de manos. La forma en que Rourke protegía la bolsa con su cuerpo mientras metía las drogas en su interior. Habló de la mirada engreída en el rostro de Rourke después. La forma en que se jactaba de limpiar la basura. Tenía un alijo, continuó Carter, su voz cobraba impulso mientras purgaba su conciencia. En un compartimento oculto en su casillero en la subestación. Pequeños paquetes de todo tipo de cosas. Heroína, fentanilo, coca. Lo llamó su kit de carrera. Dijo que era para cuando encontrara a alguien que realmente lo mereciera. Sterling y Thorne intercambiaron una mirada. Esto era más de lo que esperaban. Una confesión que detalla un proceso sistemático y repetible. ¿Cuántas veces, Carter? Preguntó Sterling con voz aguda. ¿Conmigo? Quizás 5 o 6 veces durante el último año. Pero lo había estado haciendo mucho antes de que yo fuera su socio. Solía alardear de ello. Dijo que había guardado docenas de ellos. Algunos le pagaron. Hay un fiador, un tipo llamado Almoretti. Rourke lo recomendaría a las víctimas y Moretti se encargaría de la transacción. Carter contó un incidente específico ocurrido unos meses antes. Un joven dominicano, estudiante de Columbia, se dirigía a visitar a su familia en Santo Domingo. Rourke había colocado heroína en su mochila. La familia era rica. Le pagaron a Moretti $50,000 en efectivo. La heroína se perdió de la sala de pruebas y el caso fue abandonado. Rourke obtuvo una tajada de $20,000. Carter murmuró, avergonzado. Compró una moto de agua nueva la semana siguiente. Se rió de eso. Thorne deslizó una serie de fotografías sobre la mesa. Eran fotografías de vigilancia de otros hombres y mujeres a los que Rourke había detenido para realizar registros aleatorios a lo largo de los años. ¿Este hombre? Thorne preguntó, señalando uno. Sí, susurró Carter. Le plantó coca. El tipo fue a prisión. ¿Esta mujer? Sí, ella pagó. Una por una, Carter identificó a las víctimas. Una galería de vidas arruinadas. Ahora lloraba libremente, no por sí mismo, sino por los rostros que le devolvían la mirada. Las personas cuyas vidas había ayudado a destruir con su silencio. ¿Por qué? Preguntó Thorne, su voz ahora genuinamente curiosa.
¿Por qué lo aceptaste? Carter se miró las manos. Tenía miedo, dijo, su voz apenas audible. Era un oficial de alto rango, una leyenda en la comisaría. Todos lo admiraban o al menos le tenían miedo. Si hablara, mi carrera estaría terminada. Me llamarían rata. Estaría trabajando en un escritorio durante 30 años. Yo solo, mantuve la cabeza gacha. Me dije a mí mismo que no era mi problema, pero lo era. Oh Dios, lo fue. Miró a Sourn. Su rostro era una máscara de absoluta desesperación. Sé que es demasiado tarde. Sé lo que hice. Pero hay que detenerlo. Es un animal. Él lo disfruta. Cuando hoy puso esas drogas en el bolso de esa mujer, el director Sarma sonrió. Pensó que era el mejor día de su vida. David Sterling finalmente se sentó. Abrió su maletín y sacó un acuerdo de oferta. Cuéntenoslo todo, oficial Carter. Cada nombre, cada fecha, cada secreto sucio que Kyle Rourke te contó. Tu vida como policía ha terminado. Pero es posible que su vida como hombre libre apenas esté comenzando. 3 días después de que la tormenta estallara sobre JFK, el aire en la sala de conferencias de prensa de la oficina del fiscal federal para el Distrito Este de Nueva York estaba electrizado por la anticipación. Todas las cadenas de noticias importantes tenían un equipo de cámaras apiñados en el reducido espacio, con sus lentes apuntando al podio vacío como un pelotón de fusilamiento. La sala vibraba con la energía frenética de los periodistas intercambiando rumores, el más potente de los cuales era que la víctima de la extorsión del aeropuerto no era solo un viajero desafortunado, sino una figura de importancia nacional. Exactamente a las 11 de la mañana, la puerta lateral se abrió y el ausa David Sterling caminó hacia el podio. Su rostro era una máscara sombría de propósito. Estaba flanqueado por el subdirector Marcus Thorne, cuya presencia imponente y mirada gélida parecían imponer silencio, y la jefa de policía de la autoridad portuaria, Olivia Chen, cuya expresión era una mezcla de vergüenza por su departamento y una furiosa resolución de purgarlo. Los flashes de las cámaras estallaron en un cegador bombardeo entrecortado. Sterling se agarró a los lados del podio, esperando que el ruido disminuyera. Era un hombre que entendía el teatro de la justicia y sabía que este momento requería una gravedad sombría e inquebrantable. Buenos días, comenzó, su voz cortando el resto de la charla. Esta mañana, un gran jurado federal, después de revisar las pruebas presentadas por mi oficina y la Oficina Federal de Investigaciones, emitió una acusación formal de 27 cargos contra el ahora exoficial de policía de la autoridad portuaria, Kyle Rourke. Una ola de tecleos frenéticos y exclamaciones en voz baja recorrió la habitación. Sterling dejó que el peso del número lo asimilara antes de continuar. Estos cargos, dijo, bajando la voz, no muestran la imagen de un oficial de policía, sino la de un depredador escondido detrás de una placa. Los cargos incluyen conspiración para distribuir sustancias controladas, extorsión bajo la ley RICO, extorsión bajo apariencia de derecho oficial, manipulación de pruebas y 16 cargos individuales de privación de derechos civiles. Hizo una pausa, dejando que el peso legal del cargo RICO, típicamente reservado para mafiosos y el crimen organizado, aterrizara con la fuerza de un mazo. Déjame ser perfectamente claro. Rourke no era un lobo solitario. La acusación también nombra a otros 3 funcionarios de la autoridad portuaria, Michael Greco, Thomas Finnegan y Daniel Cho, y a un civil, un fiador llamado Albert Moretti, como cómplices. Juntos formaron una empresa criminal a la que insultantemente se referían como los barrenderos. Sterling luego expuso los repugnantes detalles del plan, su voz mezclada con fría furia. Describió cómo atacaron a las minorías en los aeropuertos de la ciudad, colocando narcóticos de un alijo privado e ilegal y luego utilizando la amenaza de cargos por delitos graves que alterarían la vida para extorsionar a las familias. Habló de las vidas que habían arruinado, de las personas inocentes que habían enviado a prisión y del veneno de desconfianza que habían inyectado en la comunidad. No nombró al director Sarma siguiendo el protocolo, pero su lenguaje dejó pocas dudas.
Esta conspiración criminal salió a la luz luego del intento de incriminar a un funcionario federal altamente acreditado, afirmó Sterling, examinando la habitación con los ojos. Este funcionario, gracias a su compostura y conocimiento del procedimiento, pudo exponer las acciones criminales del señor Rourke. Pero no estamos aquí hoy solo porque atraparon a una persona poderosa. Estamos aquí porque por cada persona con el poder de defenderse, este equipo victimizó a docenas que no lo tenían. Nuestra investigación está en curso y encontraremos a todas y cada una de las víctimas. Corregiremos todos los errores. Cuando terminó, un bosque de manos se levantó. Señaló a un periodista en la primera fila. Señor Sterling, ¿puede confirmar los rumores de que el funcionario federal en cuestión era, de hecho, el director del FBI? Anja Sarma. La identidad de la víctima que inició esta investigación se mantiene confidencial para proteger la integridad del caso. Dijo Sterling, su rostro ilegible. Fue una negación sin negación, y todos en la sala lo sabían. Otro periodista se volvió hacia el jefe Chen. Jefe, esto estaba sucediendo justo delante de sus narices. ¿Cómo es posible que una empresa de extorsión estuviera siendo dirigida por su comando JFK durante años? Chen se acercó al micrófono con la mandíbula apretada. No es posible. Es un fracaso, dijo apresuradamente. Voz ronca por la ira, una falla de supervisión, una falla de nuestros sistemas internos y una falla de liderazgo por la cual asumo toda la responsabilidad. Mi departamento fue envenenado por estos hombres y no descansaré hasta que todo rastro de ese veneno desaparezca. A partir de esta mañana he solicitado al Departamento de Justicia que lleve a cabo una investigación completa de patrones y práctica en mi departamento. Estamos ignorando todas las objeciones sindicales y abriendo cada libro, cada archivo y cada casillero. Seremos limpiados de adentro hacia afuera. Esto nunca volverá a suceder. Su feroz compromiso era palpable. Fue una promesa hecha ante el resplandor de humillación pública. Mientras la conferencia de prensa dominaba las ondas, Kyle Rourke estaba experimentando el otro lado del sistema de justicia. Se paró ante un juez federal en el juzgado de los Estados Unidos. Daniel Patrick Moynihan. La arrogancia había desaparecido, el uniforme había desaparecido, llevaba un mono naranja holgado y cadenas en los tobillos que raspaban contra el suelo pulido. Su rostro estaba pálido, sus ojos recorrían la cavernosa sala del tribunal con paneles de madera como si buscara una ruta de escape que no existía. La arrogancia había sido reemplazado por una incrédula y mordiente terror. Esto no podría estar sucediendo. Él era la ley, él fue quien puso a la gente en estos monos. David Sterlina, habiendo venido directamente de la conferencia de prensa, se puso de pie para abordar el tema de la fianza. Su señoría, el gobierno solicita que el acusado Kyle Rourke sea puesto bajo custodia federal sin derecho a fianza. Él es un riesgo de fuga extremo, posee conocimiento de los procedimientos policiales que ayudarían a escapar. Más importantemente, él es un peligro para la comunidad. Este es un hombre que usó su placa y su arma no para proteger a los ciudadanos sino para cazarlos. La evidencia en su contra es abrumadora, incluyendo la cooperación de su ex socio Benjamin Carter y los registros financieros que detallan los pagos de extorsión. Para liberarlos significaría arriesgarse a la intimidación de docenas de posibles víctimas y testigos. Todavía estamos en el proceso de identificación. Ha pervertido el curso de la justicia y, si es liberado, no tenemos ninguna duda de que intentaría obstruirlo. Años de servicio. El juez, a una mujer sensata llamada Allison Grant, escuchó pacientemente antes de volver su mirada acerada hacia Rourke. Señor Rourke, está acusado de crímenes que golpean el corazón mismo de nuestro sistema legal. Hizo un juramento de respetar la ley y se alega que transformó ese juramento en una herramienta para el enriquecimiento personal y la animosidad racial. Estas no son las acciones de un oficial de policía, son las acciones de un jefe de la mafia. Rourke se estremeció como si le hubieran abofeteado. Dijo su voz haciendo eco en la sala silenciosa. El acusado será enviado al centro de detención metropolitano. Hasta la fecha del juicio, sonar el sonido del mazo fue el sonido de la puerta de una celda cerrándose de golpe. Dos alguaciles estadounidenses dieron un paso adelante y colocaron sus manos sobre los hombros de Rourke mientras se lo llevaban. Miró hacia la sala del
Tribunal. Sus ojos estaban salvajes, ya no era un policía, ya no era un depredador, era solo otro preso federal, un número en un sistema que ya no podía controlar. En un ambiente estéril, sala de conferencias al otro lado de la ciudad. Ben Carter estaba sentado con su defensor público. Su vida había sido una mancha de terror y arrepentimiento desde el momento en que Marcus Zorn entró en la sala de interrogatorios. Frente a él estaba sentado David Sterlina. Aquí está la oferta, dijo el señor Carter. Sterlina, deslizando un documento sobre la mesa, es un acuerdo de oferta. Nos das una declaración completa y verás sobre todo lo que sabes. Testificas ante el gran jurado, testificas en un juicio contra Rourke y los demás, no retienes nada a cambio. El gobierno te permitirá declararte culpable de un solo cargo de conspiración para violar los derechos civiles. Recomendaremos una sentencia en el extremo más bajo de las pautas, todavía significará una pena de prisión de 2, tal vez 3 años. Pero es la diferencia entre eso y 20. Carter recogió el documento. Sus manos temblaban tan violentamente que apenas podía leerlo. Su abogado se lo quitó suavemente. Es un buen trato. Ben, es el único trato. Vida. De nuevo pensó en la del director Sarma, cara no enojada sino decepcionada. Pensó en todas las otras caras en las que había ayudado a Rourke a aterrorizar a través de su silencio. Esta era la única manera de comenzar a expiar. Está bien. Susurró con la voz entrecortada, lo haré. Te lo diré todo. Tomó el bolígrafo y firmó con su nombre el acto simple, sintiéndose como la cosa más pesada que había hecho en su vida. Pasaron 6 meses frente al testimonio de Carter, el testimonio del fiador. A pesar de que otros 3 agentes aceptaron acuerdos de culpabilidad y una avalancha de pruebas financieras y forenses, el caso de Kyle Rourke era imposible de ganar. Su juicio habría sido una crucifixión pública. Siguiendo el consejo de su abogado, aceptó un acuerdo de culpabilidad para evitar la cadena perpetua. Se presentó por última vez ante el juez Grant para recibir sentencia. La sala del tribunal estaba llena de varias de sus víctimas, hombres y mujeres que habían sido invitados a dar declaraciones impactantes. Un joven negro, un estudiante de medicina cuya vida Rourke casi había destruido por una bolsa de heroína plantada, habló de la paranoia y el miedo que lo perseguían hasta el día de hoy. Una madre habló entre lágrimas sobre cómo su hijo fue deportado después de que Rourke lo incriminó, destrozando a su familia. Rourke permaneció impasible, con el rostro como un caparazón ahuecado. Cuando el juez le preguntó si tenía algo que decir, simplemente sacudió la cabeza y murmuró: «No, señoría». El juez Grant lo miró con profundo disgusto. «Señor Rourke, se le dio un encargo sagrado y lo utilizó como arma. Ha avergonzado a todo oficial decente que vista el uniforme. Has dañado el tejido de esta comunidad y de este país. Es sentencia de este tribunal que usted sea sentenciado a 30 años en una penitenciaría federal. No habrá posibilidad de libertad condicional». Un silencioso jadeo, seguido de suaves sollozos de alivio, recorrió la sección de la víctima. Los alguaciles vinieron por Kyle Rourke por última vez. Su reinado de terror había terminado oficialmente. A miles de kilómetros de distancia, en un avión del gobierno que regresaba de la conferencia de seguridad en Londres, la directora Anya Sarma leyó el informe final de la sentencia en su tableta segura. La fría satisfacción de que se hiciera justicia fue silenciada por un dolor profundo y persistente. El sistema había funcionado, pero solo porque ella era la víctima. Para ella, el incidente fue un inconveniente peligroso y exasperante. Para las otras víctimas de Rourke, fue una catástrofe que les cambió la vida. De vuelta en su enorme oficina del edificio J. Edgar Hoover, el peso de esa verdad se apoderó de ella. Miró por la ventana el monumento a Washington, un obelisco blanco y puro contra el cielo gris. Su ira hacía tiempo que se había enfriado hasta convertirse en una resolución concentrada y férrea. Esto no podría tratarse solo de un policía corrupto en Nueva York. Rourke no fue una anomalía. Era un síntoma de una enfermedad más profunda. Se sentó en su escritorio y empezó a escribir. No es una nota, sino una nueva directiva. Se tituló la Iniciativa de Responsabilidad. Estableció un nuevo grupo de trabajo nacional permanente dentro de la División de Derechos Civiles del FBI,
diseñado específicamente para investigar de manera proactiva la corrupción policial y los abusos de los derechos civiles, trabajando en conjunto con las fiscalías federales de todo el país. Simplificó el proceso para abrir investigaciones federales en los departamentos de policía, incluso sin una solicitud formal del propio departamento. Fue agresivo, controvertido y, sin duda, la pondría en conflicto con poderosos sindicatos policiales. A ella no le importaba. Terminó de escribir, cogió su teléfono seguro y marcó a Marcus Zorn. «Marcus», dijo ella cuando él respondió. La sentencia de Rourke cayó. 30 años. Vi al director. «Adiós», respondió la voz de Zorn. «Es un comienzo, Marcus. No un final», dijo. «Acabo de firmar una nueva directiva. Se la envío ahora. Esta es nuestra nueva prioridad. Buscaremos a los Rourke del mundo antes de que tengan que encontrarnos. Seremos la voz de aquellos que no la tienen». Colgó el teléfono y miró la foto de su difunto marido sobre su escritorio. Él siempre le había dicho que la verdadera fuerza no consistía en ejercer poder, sino en proteger a quienes no lo tenían. Kyle Rourke, en su infinita y odiosa arrogancia, había pensado que la estaba poniendo en su lugar. En cambio, le había recordado exactamente dónde estaba su lugar: ser un escudo para los vulnerables, un arma contra los corruptos y una tormenta constante e inquebrantable en el horizonte para cualquiera que se atreviera a traicionar su juramento. El trabajo apenas comenzaba. Esta historia refleja una aterradora realidad a la que se enfrentan muchas personas. Es un crudo recordatorio de que el abuso de poder no es solo un titular. Es una tragedia personal que puede desarrollarse en el lugar más común, como la fila de seguridad de un aeropuerto. La diferencia aquí no fue el crimen, sino la víctima. Cuando el objetivo de la injusticia es alguien con el poder de defenderse, todo el sistema corrupto puede caer de rodillas. Pero ¿qué pasa cuando la víctima es alguien sin título, sin conexiones, sin voz? Ahí es donde entramos nosotros. La historia de Anja Sarma y Kyle Rourke es un llamado a la vigilancia. Nos insta a creer en las víctimas, exigir responsabilidades a quienes están en el poder y apoyar las reformas sistémicas que pueden evitar que historias como esta sucedan en primer lugar. Si esta historia te resonó, presiona el botón me gusta, compártela con alguien que necesite escucharla y suscríbete al canal para ver más dramas de la vida real que exponen la verdad. Y en los comentarios a continuación, háganos saber, ¿qué más se puede hacer para garantizar justicia para todos, no solo para los poderosos?